Muy bien, abran su Biblia por favor, el Evangelio según Mateo capítulo 27. Evangelio según Mateo capítulo 27. Cuando encuentren esa porción de la Escritura, por favor digan amén o aleluya. Y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, ahora al abrir tu palabra, como siempre, nuestro deseo es que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de las verdades que en ella se encuentran y que podamos salir de aquí, Señor, no solamente sintiendo, pero convencidos de que tú eres el que nos has hablado y que hemos recibido instrucciones claras de parte tuya. Y danos también, Señor, habiendo dicho eso, el poder para poner en práctica lo que vamos a recibir. Nos encomendamos a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Muy bien, Mateo capítulo 27. Y ahora así es que vamos a entrar de lleno, ¿qué les parece? Hemos estado viendo lo que fue el último día de la noche en la que el Señor celebró su última cena con sus discípulos hasta lo que vamos a ver hoy. Y todo lo que hemos estado viendo pasó precisamente en un lapso de 24 horas. Es importante que veamos esto, porque vamos a ver todo lo que el Señor Jesucristo sufrió en ese lapso de 24 horas más o menos. Creo que por más difícil que haya sido o sea o vaya a ser la vida de nosotros, y aunque hayamos tenido ya días horrendos en nuestra vida, que algunos los hemos tenido, creo que nunca, nada de lo que podamos pasar se compara a lo que Jesucristo pasó durante ese último día que vivió aquí en la tierra, antes de ser crucificado, resucitado y ascender al cielo. Entonces vimos desde el momento en el que fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Hemos visto algunos de los interrogatorios a los que ha sido sujeto. Hasta ahorita ya van, si no los han estado contando, 4 interrogatorios. El primer interrogatorio ante el sumo sacerdote y los ancianos, precisamente la noche que lo tomaron preso. La segunda, cuando ellos al siguiente día lo llevaron delante de Pilato. La tercera, cuando Pilato, al darse cuenta de que en donde él había estado operando era en Galilea, decidió enviarlo a Herodes porque esa era su jurisdicción. Y ahora de nuevo lo han traído delante de Pilato. Todo esto, ¿sí?, en el lapso de unas cuantas horas, todo esto en menos de un día. Lo han golpeado, lo han escupido, se han burlado de él, ¿sí?, lo han acusado. Él no ha dicho absolutamente nada hasta ahorita en su defensa. En ninguna de estas 4 interrogaciones, vale la pena decirlo, ¿sí?, se ha encontrado por nadie nada de qué acusarlo, y mucho menos de qué acusarlo que mereciera la pena de muerte, que era lo que finalmente los sacerdotes y los ancianos de Israel querían, ¿verdad? Al no encontrar nada que Jesús había hecho que mereciera la muerte, Pilato les dice que lo va a castigar y después de eso va a dejarlo libre. Lo leímos en Lucas capítulo 23 y el versículo 16. No lo van a poner en la pantalla, pero pueden acordarse de la cita para leerlo después. La semana pasada vimos cómo existía una tradición que en el día de la fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso. Y en aquel tiempo tenían a un preso muy famoso en la cárcel que se llamaba Barrabás. Y la tradición era que el gobernador, por ser la fiesta de los judíos, iba a dejar libre al preso que el pueblo quisiera. Pilato, tratando de encontrar la manera, y a mí me hace pensar esto, este gobernador pagano, ¿sí? Pilato trata de encontrar la manera de no tener que sentenciar a un hombre inocente a muerte. O cuando menos trata la manera de no tener que ser él en que ponga una sentencia de muerte a un hombre inocente, y lo quiere soltar, quiere dejarlo libre. Y por eso, creyendo que una vez que tuvieran que escoger entre un criminal como Barrabás y un hombre inocente como Jesús, el pueblo iba a decir, no, pues preferimos a Jesús, saca a Jesús y Barrabás delante de ellos y les dice a quién quieren que suelte. Y todos sabemos a quién pidieron, ¿verdad? Pidieron a Barrabás. El Hijo del Padre significa su nombre,
¿sí? Pidieron a Barrabás, el hijo del padre falso, y decidieron sentenciar a muerte al hijo, al verdadero hijo del verdadero padre. Cuando ellos deciden que quieren que se les suelte a Barrabás, en el versículo 22, ahí en Mateo 27, Pilato les preguntó, ¿qué debo hacer entonces con Jesús al que llaman el Cristo? Y todos le dijeron que lo crucifiquen. Versículo 23, el gobernador les dijo, pero qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más y decían, que lo crucifiquen. Yo creo que podemos notar aquí en la voz de Pilato que no tengo ninguna razón para crucificarlo. ¿Qué daño les ha hecho? ¿Cómo les ha faltado? ¿Qué es lo que los lleva a querer que lo crucifique? Sí, pero no les importaba. No les importaba que aún el mismo gobernador quería soltarlo. Ellos gritaban, noten que dice en el versículo 23, aún más, y decían que lo crucifiquen. Nos brincamos al versículo 26 de Mateo 27 y dice que entonces le soltó a Barrabás y luego de azotar a Jesús lo entregó para que lo crucificaran. Versículo 27, que es donde comenzamos hoy, dice, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y alrededor de él reunieron a toda la compañía y luego lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Ahora, lo primero que hicieron fue desnudarlo. Entre desnudarlo y ponerle encima el manto escarlata vinieron los azotes, ¿sí? Vinieron los azotes. Y al desnudarlo lo que quiere decir es que le descubrieron la espalda. Los azotes eran dados en la espalda. El látigo o los látigos eran suficientemente largos no solamente para golpear la espalda, sino para dar vuelta a lo que es el torso y golpear el frente también. Y quiero que nos demos cuenta de esto, y voy a hacer algo gráfico, y si tienen buena imaginación, quizás hasta sientan un poco de, ¿verdad? Porque yo lo siento cuando lo leo. Sí, entonces los soldados le llevan al pretorio, lo desnudaron. Y aquí en Mateo se nos dice que le echaron encima un manto escarlata, pero antes de poner el manto escarlata, lo desnudaron, le descubrieron la espalda para que los golpes del látigo hicieran el mayor daño posible. Los romanos eran expertos en causar dolor. ¿Sí? Algunos hermanos también, pero los romanos eran expertos en causar dolor. Cuando se trataba de la tortura, cuando se trataba de hacer que los criminales confesaran su crimen, eran expertos en causar dolor. De hecho, hay una palabra en inglés que por más que la busqué en español no la encontré, ¿sí? Pero que explica el tipo de dolor que Jesús estaba sintiendo. Y esa palabra es excruciating, excruciating. Y la palabra excruciating quiere decir sacado de la cruz. O sea que el dolor que estaba sintiendo el Señor Jesucristo era un dolor que la cruz estaba diseñada para extraer ese tipo de dolor de la gente. Que era un dolor que aunque algunos de nosotros nos hemos clavado alguna mano o algún pie, nunca hemos sentido. Entonces le quitaron la ropa, descubrieron su espalda y los azotaron, ¿sí? Lo desnudaron, le descubrieron la espalda para que en realidad sintiera los golpes. Ahora, los azotes eran dados con un látigo con muchas cuerdas de cuero, no era nada más una cuerda. Sí, de hecho hay quienes lo llaman el gato de las 9 colas, porque lo que eran correas pegadas a un látigo, y estas correas no solamente eran las correas de cuero, sino que tenían también en la punta de cada una de las correas, tenían trozos de hueso y trozos de metal afilado. Tenían trozos de hueso y trozos de metal afilado en todos los extremos. Lo que hacía el verdugo era que ataba al prisionero de las 2 manos para que no se pudiera mover. A veces lo vemos atado parado, pero se cree que la manera de flagelar a alguien era atando sus manos al suelo con el pecho en un tronco para que no se moviera para ningún lado. Cuando el verdugo, el castigador, usaba el látigo, le daba al prisionero con todas sus fuerzas, dejaba caer el látigo. Las correas se envolvían alrededor del cuerpo del castigado, las
piezas de metal y el hueso se clavaban en el cuerpo y luego el verdugo daba un jalón al látigo. Lo que hacía que con esos trozos de metal y con esos trozos de hueso la carne se abriera y se arrancara del cuerpo de la persona. ¿Sí? Se incrustaban en la carne. ¿Sí? Al dar ese jalón, la piel era lacerada y arrancada y quedaba la carne viva, abierta. Daban 40 latigazos y para mostrar algo de misericordia descontaban uno al final. Imagínense ustedes 40 latigazos de un lado y de otro, de un lado y de otro. ¿Sí? A menudo los que eran azotados derramaban tanta sangre y sentían tanto dolor que llegaban a morir aún antes de llegar a la cruz. El Señor no murió antes de llegar a la cruz, sabemos, lo soportó todo. Comúnmente los azotes disminuían en intensidad y cantidad conforme el criminal confesaba sus crímenes. Así es que cada latigazo que le daban, le decían, confiesa lo que hiciste, confiesa tus crímenes. ¿Sí? Y si confiesas tus crímenes, vamos a darte menos latigazos y vamos a ser menos fuerte con los latigazos. Pero recuerden cuántos crímenes cometió Jesús. ¿Qué crímenes tenía que confesar? Lo que quiere decir que todo el tiempo que lo estuvieron flagelando, lo hicieron con la misma intensidad y no dejaron de darle ni un solo latigazo de los que le tocaba. Jesús permaneció siempre callado ante sus acusadores, permaneció también siempre callado ante sus torturadores, porque no tenía crímenes que confesar. Me imagino yo, a veces pienso, ¿qué estaría pensando el Señor? Cuando ha pasado toda una noche siendo acusado de cosas que no hizo, siendo juzgado, siendo golpeado ya antes de ser azotado, ¿sí? Y el Padre en los cielos no hacía nada. Su Padre no intervenía. Su Padre no hacía nada por salvarlo de pasar por esta experiencia tan horrenda. Un castigo de este tipo, con tanta sangre y con tanto dolor tan intenso. Sí, creo que probablemente dejó a Jesús en un estado previo de shock o lo dejó en un estado de shock. Me acuerdo una vez jugando softball que me barrí en tercera base. Si pueden evitar las barridas cuando jueguen béisbol o softball o cualquier deporte, evítenlas. Nada más oí, fue el tobillo. Y no me ayuden. Ustedes saben cómo somos los hombres, ¿verdad? No me ayuden, yo puedo. Me levanté y me sacudí. Ahorita voy a seguirle. Iba corriendo hacia el home y de repente, como 2 horas después, desperté en el asiento trasero de un carro. El dolor fue tan intenso que me desmayé. Y ni cuenta me di que me desmayé. Ahora imagínense el tipo de dolor que produciría este tipo de castigo, el derramamiento de sangre que produciría este castigo. Y él sintió todos y cada uno de esos latigazos, todas y cada una de esas laceraciones. El abuso físico y mental infligido por los judíos y los romanos, así como la falta de comida, la falta de agua, la falta de sueño, creo que también han de haber contribuido a un estado de debilidad tremenda en nuestro. Acuérdense, era el Hijo de Dios, pero era 100% hombre. Sentía como todos y cada uno de nosotros, le dolían las cosas como a todos y cada uno de nosotros. Las burlas de las cuales fue objeto, los insultos de los cuales fue objeto. ¿Ustedes creen que nosotros hemos recibido burlas? ¿Que a nosotros se nos ha hecho bullying? Yo me acuerdo que me enchilaba tanto cuando me hacían bullying. Y no me gusta llamarlo bullying porque para nosotros no era bullying, era carrilla.
pero así como nos la daban, nosotros la dábamos también. Y me decían Elena, el enano, porque estaba chaparrito y curiosito y me tenían envidia. El duende. Ni les voy a explicar eso porque nadie va a saber de qué se trata lo del duende. Pero al rato me desquitaba, ¿verdad? Pero nunca en ninguno de mis peores días sufrí el tipo de burlas y el tipo de insultos que mi Señor recibió durante todo ese día. Somos tan débiles en nuestros días, ¿no creen? Somos tan débiles. No aguantamos absolutamente nada. ¿Sí? Deberíamos de ver este lado del Señor Jesucristo y decir, yo quiero ser como Él cuando las cosas difíciles vengan. Yo quiero ser como Él cuando las pruebas vengan. Entonces imagínense el abuso físico, mental, infligido por los judíos y los romanos, la falta de comida, de agua y de sueño, sin duda lo habían debilitado. Por lo tanto, antes incluso de la crucifixión, la condición física de Jesús era por lo menos muy grave y posiblemente hasta crítica. Grave y crítica. Y no llevaban ni la mitad de lo que le iban a hacer. Pónganse a pensar en eso, con todo lo que estamos viendo, con todo lo que hemos visto hasta este punto, no llevaban ni la mitad de lo que le iban a hacer. De hecho, Isaías nos dice en Isaías 53, en el versículo 5, pero Él será que herido por nuestros pecados. Y luego, ¿cuál es la siguiente palabra? Molido por nuestras rebeliones. Sobre Él, vendrá el castigo de ¿qué? De nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Noten, molido por nuestras rebeliones. Si nos imaginamos nada más una flagelación así como la vemos en la televisión, como la vemos a veces en las películas, no es nada. Pero cuando pensamos en los latigazos con las puntas de metal y las puntas de hueso y la piel y la carne siéndole arrancada de la espalda, nos damos cuenta que literalmente fue molido. Literalmente fue. Yo no sé cuántos de ustedes han visto La Pasión del Cristo, pero ese es lo más cercano que se ha presentado en una pantalla a lo que verdaderamente sufrió nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo miré esa escena en la película La Pasión del Cristo, no podía dejar de llorar. Porque lo único que venía a mi mente era que yo era el causante de eso. Que por mí se entregó al grado de permitir que le hicieran todo eso para que yo no tuviera que pasar por ello. Y esto de que fue molido por nuestras rebeliones le da un nuevo significado a lo que Pablo nos dice que dijo el Señor cuando instituyó la Santa Cena. ¿Se acuerdan? Primera de Corintios capítulo 11, los versículos 23 y 24. Pablo está hablándole a los corintios aquí, les dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Estaba siendo partido en vida. Y no es que le quiera poner drama a la cosa, es que estaba siendo partido en vida. Quiero ilustrarlo lo más que pueda para que se den cuenta de lo que Jesucristo estuvo dispuesto a pasar por cada uno de nosotros. ¿Han visto alguna vez los programas de la selva en donde los leones y las hienas atacan a las cebras y atacan a los venados, etcétera, etcétera, los perros salvajes? ¿Han visto esas escenas? Y discúlpenme, pero las voy a describir. En donde los leones agarran a un búfalo o a una cebra y empiezan a mordisquear el estómago del animal. Y el animal está pataleando y los leones desgarran el estómago y empiezan a comérselo vivo.
He visto escenas en donde el animal todavía se levanta queriendo escapar con todos los intestinos de fuera y los leones no lo van a soltar. Así me imaginan mi Señor Jesucristo aquí. Satanás lo tenía agarrado y no lo iba a soltar hasta que derramara la última gota de su sangre. Y fue por nosotros. Fue por mí. En Isaías 50 y el versículo 6, Isaías 50 y el versículo 6 dice, a los que me herían, noten lo que dice ahí, ¿qué dice? Les ofrecí la espalda. Cuando a uno, me acuerdo cuando mi papá me quería dar un cintarazo para castigarme, ¿qué es lo que hace uno? Mete la mano, ¿verdad? Saca, ¿verdad? Es cuando, ¿verdad? La agilidad sale volando. Vámonos, no me diste, pum, por el otro lado. Jesús les ofreció la espalda. Se las puso ahí para que la azotaran. Y luego dice, a los que me arrancaban la barba, les ofrecí la mejilla. Yo no tengo barba, gracias a Dios. Pero los que tienen barba y se la han dejado crecer, ¿se imagina gente agarrándolo de la barba y jalándosela y arrancándosela? Una vez estaba taladrando el cielo de una de las fábricas en donde trabajaba. Qué bárbaro. Me acordé ahorita y traía el pelo largo entonces, bastante largo. Y ni siquiera me dio por hacerme una cola de caballo o algo, agarré el drill. Mi hermano ya aquí está, ya saben lo que pasó, ¿verdad? Agarré el drill y de repente me agarra un mechón aquí. ¡Pum! Jala el... piel y todo. Él les daba las mejillas para que le arrancaran la barba. Para que cuando iba caminando por la calle lo pudieran agarrar y le hicieran más daño todavía. Les ofrecí, a los que me arrancaban la barba, les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos. Por favor, imagínense a su Señor, aquel que dicen amar, aquel delante del cual están dispuestos a postrarse y entregarle todo lo que, haciendo eso para poder abrir las puertas del cielo para nosotros. Pero como les dije, todavía no terminan. Apenas están llegando a la mitad. Noten en el versículo 29, sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas y en la mano derecha le pusieron una caña. Y entonces se arrodillaron delante de él y burlonamente le decían, salve, Rey de los judíos. Los espinos específicos de esta región de la que están hablando tienen unas espinas largas de entre 2 y 3 pulgadas. ¿Saben lo que son 2 y 3 pulgadas? Son espinas duras, afiladas. ¿Cuántos conocen las bugambilias? ¿Algunas han tratado de podarlas? ¿Se han espinado alguna vez? Calle, boca, para lengua, ¿verdad? Yo tengo una bugambilia, la quiero quitar ya, pero me da cosa quitarla. No sé por qué no la quito. Me da cosa. Mi esposa siempre la regaba, así es que de alguna... Ok, paréntesis. No sé, ustedes díganme a mí. ¿Está bien que a veces piense lo que mi esposa me diría antes de hacer algo, aun cuando ella está en el cielo y yo sé que no le importa? ¿Sí? ¿Es raro? ¿No? A veces quiero acabar con la bugambilia, pero luego pienso, pero ella la regaba. Se va a enojar conmigo ahí en el cielo si la saco. Curioso, ¿no? Lo que piensa uno, ¿verdad? Curioso. Espero que nadie de ustedes jamás tenga que pasar por eso, pero los espinos de nuevo eran largas, duras, afiladas. Y era una corona que cortaba, perforaba y ensangrentaba la cabeza del rey que la llevaba puesta. Ahora ustedes saben lo escandaloso que es la cabeza, ¿verdad? Cualquier cortadita y cómo emana sangre. Parece
pozo petrolero, ¿verdad? Ahora imagínense los golpes que había recibido ya, y ahora la corona de espinas, y los azotes que había recibido con este látigo que les describí, y ahora le ponen esta corona y le dan golpes en la cabeza con una caña. Le dan golpes en la cabeza con una caña. ¿Sí? La caña primero se la pusieron en la mano como cetro y se burlaban de él y le decían: salve, rey de los judíos. Porque como los ancianos habían dicho que él había dicho que era el rey de los judíos, entonces ellos pensaron que para burlarse de él le iban a poner esta caña en las manos y se iban a burlar pidiéndole que hiciera algo que solamente un rey podía hacer. Entonces después de ponerle la corona, lo insultan más, se burlan más de él y le ponen una caña en forma de cetro. El cetro era una vara de oro o algún material precioso, labrado con gran trabajo, con gran primor, que usaban solamente los emperadores y reyes por insignia de su dignidad. Y aquí a Jesús le dan una vara, la misma vara con la que lo iban a golpear. ¿Saben? Tengo que detenerme aquí, porque podemos empezar a sentirnos así como que, ay, pobrecito. Y se tiene ese sentimiento, ¿no es cierto? Y debe de sentirse, pero no debemos de tener ese sentimiento sin ver hacia adelante a lo que viene en el futuro. Tenemos que ver lo que está pasando aquí a la luz de lo que viene en el futuro, porque en el futuro, ¿sí?, cuando se describe a Jesús en su segunda venida a la tierra, poner sus pies sobre la tierra, en Apocalipsis capítulo 19, los versículos 15 y 16, de nuevo este es Jesús, dice: de su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las gobernaba ¿con qué? Con cetro de hierro, y pisará el lagar del ardiente vino de la ira de Dios Todopoderoso. Versículo 16, en su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces en aquel tiempo lo estaban castigando, lo estaban abusando de él, lo estaban azotando, estaban haciéndole todas estas cosas. Pero en el futuro va a venir en realidad siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso será en aquel día, pero en el tiempo de su humillación esto fue lo que le hicieron. Versículo 30 sigue diciendo: además le escupían y con una caña le golpeaban la cabeza. De nuevo, imagínense ser golpeado en la cabeza con una caña por encima de la corona de espinas, estas hundiéndose más y más en su cabeza con cada golpe. Imagínense cuánta sangre estaba perdiendo desde antes de ser clavado en la cruz. ¿Alguna vez han donado sangre? Ustedes son de los que no le tienen miedo a las agujas. Yo le tengo miedo a las agujas, pero ustedes no se han dado cuenta de que siempre después de donar sangre, no sé si todavía es el caso, pero antes daban que una galleta, que un jugo de naranja, que un Twinkie o algo. ¿Por qué? Porque cuando mucha gente dona sangre, ¿qué le pasa? Se tambalea, ¿verdad? Y eso es nada más con una bolsita así de sangre. Imagínense toda la sangre que estaba perdiendo aquí Jesús. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo estaría reaccionando su cuerpo? ¿Sí? Entonces golpeado en la cabeza con la caña, por encima de las espinas. ¿Sí? La sangre que está perdiendo desde antes de ser clavado en la cruz, sin duda estaba causándole bastantes estragos. Ahora agreguen a esto los golpes recibidos durante el juicio, durante el juicio de los sacerdotes y los ancianos, después de que le cubrieron el rostro y le daban de puñetazos. Imagínense el rostro y la cabeza hinchada de tanto golpe, el pelo y el rostro cubiertos de sangre seca y fresca al mismo tiempo. Imagínense. La gente quedaría horrorizada al ver su apariencia, pues sería tan desfigurada que no parecería un ser humano. El profeta Isaías escribe en Isaías 52 y el versículo 14, noten, hablando de Jesús: muchos se asombrarán al verlo,
Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. En otras palabras, no parecía en lo absoluto que fuera un hombre. La barba arrancada, cabeza golpeada, la sangre chorreando por su rostro, sangre seca de la noche anterior. No parecía ser humano. No parecía ser humano. Ahora, después de todo esto, pónganse a pensar en lo que sigue, porque después de todo esto, Pilato aún no está convencido de que estaba haciendo lo correcto al sentenciar a Jesús a muerte. E intentó de nuevo convencer a los judíos de que no lo crucificaran. Todavía volvió a intentarlo. Vean en sus Biblias en el capítulo 19 de Juan. Abran su Biblia a Juan capítulo 19 para que vean lo que pasó entre esto y cuando finalmente llevaron a Jesús a ser crucificado. Entonces Herodes manda de nuevo a Jesús delante de Pilato. Pilato se los va a presentar ahora a los ancianos y a los sacerdotes y les va a decir, ¿qué ha hecho para que le hagan todo esto? Juan capítulo 19, los versículos 4 al 6 dicen, Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo he traído aquí afuera ante ustedes para que entiendan. Noten lo que dice, que no hallo en él ningún delito. O sea, una vez más, lo estoy trayendo delante de ustedes para que entiendan, para ver si entienden lo que les estoy diciendo. Yo no hallo en él ningún delito. Versículo 5 dice, Jesús salió portando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando los principales sacerdotes y los alguaciles lo vieron, así como estaba ensangrentado, así como estaba, que no parecía ser humano, así como estaba de azotado, de molido, a gritos, dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Pero Pilato les dijo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no hallo en él ningún delito. Y Pilato de nuevo estaba declarando a Cristo una persona inocente. De nuevo la estaba declarando inocente. Y esto era lo que la humanidad necesitaba. Alguien perfecto que pudiera interponer su santidad y perfección entre nosotros y la justa y santa ira de Dios. Eso era lo que, nada menos que ello hubiera sido suficiente para salvarnos. Esto era lo que necesitábamos y nada menos que eso iba a ser suficiente para salvarnos. El escritor a los Hebreos, en Hebreos 7:26 dice, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Eso era lo que necesitábamos. Dios sabía que eso era lo único que nos podía salvar. ¿Y qué hizo? Vino Él en la persona de su propio Hijo a recibir el castigo que nosotros merecíamos. De nuevo el escritor a los Hebreos escribe ahora en Hebreos 9, los versículos 13 y 14. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne. Versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Mis hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay ninguna obra que nosotros que podamos hacer. Leer la Biblia 20 veces en el año, venir a la iglesia 52 semanas por año, nada de eso hubiera podido salvarnos del fin al que todos estábamos destinados. El sufrimiento de Jesús en lo que hemos estado leyendo y viendo en las últimas semanas, eso es lo que nos salvó. Eso es lo que nos ha salvado. Y eso es lo único que puede salvar a la humanidad. Seguimos leyendo ahí en Juan 19, los versículos 7 al 11. Noten, los judíos estaban resueltos a matarlo.
Versículo 7 de Juan 19 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley este debe morir porque así mismo se hizo hijo de Dios. Y ahí está el problema. Jesús no les gustaba para que fuera el Mesías, no era el que ellos se imaginaban que debía ser un Salvador, el que debía ser el Hijo de Dios, y porque se presentó como el Hijo de Dios, en la manera en la que se presentó, no lo recibieron porque no llenaba su expectativa de lo que el Hijo de Dios debía ser. Y lo odiaban. Versículo 8 dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Como que pensó, ¿cómo que el Hijo de Dios? Y tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Versículo 10 de Juan 19, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Piensen en esto, tenía la autoridad pero no iba a estar dispuesta a usarla. ¿Saben por qué? Porque si hubiera estado dispuesta a usarla, ya hubiera soltado a Jesús desde hace mucho tiempo. ¿De qué vale tener autoridad si no se va a usar? ¿Para qué sirve tener autoridad si no se va a usar? Es como nosotros como cristianos, el Señor nos ha dado ciertas autoridades, ¿no es cierto? Nos ha dado cierta autoridad, ¿sí? Para pelear contra el enemigo, para sanar gente, ¿sí? Para hacer milagros inclusive, porque el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que las obras que Él hacía y mayores iban a poder hacer ellos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no sabemos hacer uso de la autoridad que nos ha dado. Y hacer uso de la autoridad que nos ha dado no solamente quiere decir declarar algo o decir algo. Hacer uso de la autoridad que nos ha dado es hacer uso de esa autoridad de la forma en la que Dios quiere que hagamos uso de esa autoridad. Porque podemos tener toda esa autoridad y podemos tener todos esos poderes, pero ¿qué nos dice Pablo en Primera de Corintios 13? Que si hacemos todas esas cosas, pero no tenemos amor, nada somos. Ahora no está hablando del sentimiento del amor. Está hablando de que cuando vamos a usar esa autoridad, la vamos a usar por amor a alguien, por amor y por hacerle el bien a alguien. Normalmente cuando queremos hacer uso de la autoridad no es necesariamente por hacerle el bien a alguien, es por vernos bien nosotros. ¿Sí? Para que se diga que tenemos el don de esto y el don de aquello y el don de lo otro. Pero tiene que ser por amor a la persona sobre la que se está diciendo lo que se está diciendo. Entonces le dice, a mí no me respondes, ¿acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Versículo 11, noten, Jesús le respondió, no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Por eso mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. En otras palabras, tú estás haciendo lo que estás haciendo porque en el cielo se te dio autoridad para hacerlo. Pero el que me entregó a ti no tenía autoridad para hacer lo que está haciendo, para hacer lo que hizo. Así es que el pecado de él es mucho mayor que el pecado tuyo. Y de nuevo, esto nos dice que lo que estaba pasando aquí era el plan de Dios para salvar a la humanidad, porque los hombres no tenían la habilidad para hacer justicia, aun cuando estaba delante de ellos. Era evidente, lo que debían hacer con Jesús. Hasta este gobernador pagano lo sabía, pero el orgullo y la arrogancia y el odio que sentían por Jesús los cegaba. Eso es lo que no deja que mucha gente reciba al Señor, su desdén por Jesús, su desdén por el cristianismo, su odio por lo que Él simboliza. ¿Sí? Su falta de fe por cómo Él logró nuestra salvación. En Hechos capítulo 2, los versículos 22 y 23, dice, varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de Él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado como
conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, haciéndole ¿qué? Crucificándolo. Crucificándolo. Seguimos leyendo en Juan 19, los versículos 12 y 13, noten lo que dice ahí. A partir de entonces, Pilato procuraba ponerlo en libertad. Otra vez. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué estaba esperando? Que el resto de la gente estuviera de acuerdo con lo que él iba a hacer. Que el resto de la gente estuviera de acuerdo con lo que él iba a hacer. En otras palabras, le importaba más la opinión pública que hacer lo correcto. Y debemos preguntarnos nosotros, ¿a nosotros nos importa más hacer lo correcto o lo que piensen de nosotros por hacer lo correcto? Porque hay muchas cosas que hacemos o no hacemos basado en lo que creemos que otros pensarán de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Y el bien lo debemos hacer independientemente de lo que los demás vayan a pensar por lo que estamos haciendo. Como dice mi mamá, nos debe de importar un cacahuate. Mi mamá, qué bárbaro. Nos debe importar un cacahuate. Si estoy haciendo lo que Dios me está mandando a hacer, ¿por qué me voy a preocupar por lo que los demás piensen? Si estoy obedeciendo el llamado de Dios para mi vida, ¿por qué me voy a preocupar por lo que los demás piensen de mí? ¿Por qué me voy a preocupar si me corren del trabajo porque predico a Cristo, porque nomás me la llevo hablando de Cristo? ¿Por qué me voy a preocupar si me hacen bullying porque soy cristiano y llevo mi Biblia a la escuela? ¿Por qué me voy a preocupar si hay otros pastores y otras iglesias y otras religiones que me critiquen porque estoy predicando la palabra de Dios línea por línea, capítulo por capítulo, versículo por versículo? No me tengo que preocupar por lo que los demás digan de mí, me tengo que preocupar por el único que importa en cuanto a lo que piensa de mí, que es mi Señor Jesucristo. Sí, y eso va para todos nosotros. Entonces Pilato, noten, a partir de entonces, en Juan 19:12, a partir de entonces Pilato procuraba ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban y decían: si dejas libre a este, no eres amigo del César. Todo el que a sí mismo se hace rey se opone al César. Y aquí fue donde le dieron a Pilato en donde le dolía. Porque si ponía en libertad a alguien que se decía rey, estaría poniendo a alguien en libertad que se estaba rebelando contra el verdadero rey, que era el César. Pero noten por favor, 5 veces se menciona en los evangelios de Lucas y de Juan que Pilato intentó liberar a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 23:4, Lucas 23:15, Lucas 23:20, Lucas 23:22, Juan 19:4 y ahora en Juan 19:12 y 13. ¿Saben qué? Pilato quizás no estaría convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, pero de una cosa sí estaba convencido, de que Jesús era inocente. Y de todas maneras lo entregó para que lo crucificaran. Seguimos leyendo ahí en Juan 19. Dice: al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar conocido como el enlosado, dice en mi Biblia, que en hebreo es Gábata. Versículo 14, eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Ahí les dijo a los judíos: aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que ¿quién? No tenemos más rey que el César. Odiaban al César, odiaban a los romanos, pero odiaban más a Jesús. Odiaban la bota que los estaba oprimiendo, pero odiaban más a Jesús. ¿Saben que hay mucha gente que odia su pecado y quisiera poder dejarlo? Sabe que tiene que dejarlo,
pero odia mucho más reconocer a Jesús como Señor y su Salvador y entregarse a Él que hacer a un lado el pecado. Desafortunadamente, así es. Entonces Pilato, dice el versículo 16 de Juan 19, se los entregó a ellos para que lo crucificaran, y ellos tomaron a Jesús, se lo llevaron. Versículo 31 dice, después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Y vamos a entrar a lo que sería la tercera sección de la humillación de Cristo, que fue finalmente su crucifixión. Ahora, ¿por qué? Lo pensé mucho, no me van a creer, pero lo pensé mucho, Señor, ¿en realidad quieres que diga todo esto hoy? ¿Para qué? ¿Qué propósito hay en ello? Como diría mi mamá, ¿por qué, Carlos Manuel? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto castigo? Bueno, pues hay buenas razones. Alguien hizo la pregunta alguna vez de que por qué Dios fue tan severo con el hombre al castigarlo como lo castigó cuando cayó en el huerto del Edén. Pónganse a pensar, ¿qué le pasó al hombre cuando cayó, cuando desobedeció a Dios, cuando desafió a Dios? ¿Qué le pasó al hombre? Llega Dios, lo busca, lo tortura, lo encuentra desnudo y ¿qué hace? Lo viste. Dios le había dicho que en el momento en el que comiera del fruto prohibido, ¿qué le iba a pasar? Se iba a morir. ¿Se murió físicamente? No. Ok, chihuahua, hombre, qué feo castigo le dio, ¿verdad? Y luego, le dio la tierra y todo lo que en ella había y se los dio todo para que comiera y para que viviera y no tuviera, ¿verdad? Tenía que trabajar por ello, pero le dio todo para que pudiera vivir una vida con trabajo, que de todas maneras iba a ser parte de la vida, pero lo vistió, le dio todo lo que necesitaba, bla, bla, bla. No lo mató instantáneamente, no lo torturó por haber desafiado al Dios creador de cielos y tierra. Qué severo el castigo de Dios para el hombre, ¿verdad? Nos brincamos hacia el Evangelio y vemos lo que le pasa a Jesús y comparamos lo que sufrió Jesús con lo que sufrió el hombre y lo que hemos sufrido nosotros. ¿Se les hace mucho? Ahora, en esta vida todos pasamos por pruebas, todos pasamos por dificultades, todos pasamos por diferentes circunstancias, algunas muy pesadas, algunas muy difíciles, algunas no entendemos por qué. Y a menudo lo que hacemos, ¿qué es? Quejarnos. Ay, Señor, ¿qué hice para que cayera esto sobre mí? ¿En dónde fallé para que mis hijos sean como son? ¿Qué no he hecho por mi esposo? ¿Qué no he hecho por mi esposa? ¡Ay, Señor! Algunas de esas situaciones son latigazos como los que recibió el Señor Jesucristo. Golpes en la cabeza con una corona de espinas puesta con las que recibió Jesucristo. Abuso mental, espiritual, emocional, como el que recibió el Jesucristo. Y no estoy haciendo menos el abuso mental, emocional, porque hay abuso físico, etcétera. Existe eso y es terrible. Y nunca debemos de aceptarlo, y cuando sabemos que existe debemos de denunciarlo. Así es que no me vayan a decir, ay, el pastor, que no estoy haciendo menos eso, pero lo que estoy diciendo es que cuando lo ponemos a la luz de lo que sufrió Jesucristo, nos falta mucho, ¿no es cierto? Nos falta mucho. Entonces debemos de pensar, Él estuvo dispuesto a sufrir todo esto por mí. ¿Yo qué puedo estar dispuesto a hacer por Él? ¿Qué me ha pedido? ¿Qué me ha pedido? ¿Que sea humilde? Necesito más humildad. ¿Que sea obediente? Definitivamente me iría mejor si fuera más obediente a sus leyes, si fuera más obediente a su palabra. ¿Que fuera más amoroso? Lo necesito. Todos lo necesitamos. Entonces, viendo lo que Él sufrió,
¿Qué le hemos estado negando nosotros a Él? Eso es lo que debemos pensar. Porque todo esto que hemos estado viendo lo hizo por todos y cada uno de nosotros. Un último pasaje mientras el grupo de alabanza pasa al frente para dirigirnos en un canto más. En Isaías capítulo 53, los versículos 7 y 8, nos dice: se verá angustiado y afligido, pero jamás se emitirá una queja. Será llevado al madero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Versículo 8, sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. ¿Saben quién debe contar su historia? Nosotros estamos aquí para contar su historia. Nosotros estamos aquí recibiendo esto, entendiéndolo, dándonos cuenta de lo que sufrió por nosotros, para salir de este lugar y contarle a todo mundo que eso fue lo que Jesús hizo por ellos también. Y que si tan solo creen en ese sacrificio y ponen su confianza en Él, también ellos pueden ser salvos. Así es que al irnos de este lugar, vayamos con esa mentalidad. Jesucristo hizo todo esto por mí. No hay nada que yo le pueda negar a Él. Y debo de contarles a todo el que esté dispuesto a escucharme lo que esto significa para ellos también. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por recordarnos una vez más, Padre, lo que estuviste dispuesto, a hacer con tu Hijo Jesús, con tal de rescatarnos de una eternidad en el infierno. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tuviste, que no escatimaste ni a tu propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener salvación. Señor, ayúdanos a reconocer lo valioso del sacrificio presentado por nosotros, lo horrendo del sufrimiento que Él tuvo que pasar para poder rescatarnos. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a contarle a todo el mundo que todavía no cree que Jesús todavía salva, que su sacrificio todavía es suficiente, que no hay nada que tengan o puedan hacer para salvarse ellos mismos, que se necesitan acercar a tu Hijo Jesús, y en Él tú te acercarás a ellos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ver las cosas con claridad, y ayúdanos a seguirte más y más de cerca, especialmente al ver todo lo que sufriste por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.